Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Disculpas por la tardía, estábamos con un procedimiento técnico previo a iniciar el programa, pero aquí estamos listos para entrar a ortigar con ustedes. Empezaremos, como es habitual, con tiro al blanco, la buena nota y luego fuego cruzado. Esta noche nos acompañará don Gerardo Vargas Rojas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, expresidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicha organización política. Nos vamos de inmediato con tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Empezamos esta noche mencionando una situación interesante. A mí me ha llamado poderosamente la atención. He leído progresivamente todas las declaraciones rendidas a los medios de comunicación por los empresarios que se adjudicaron los contratos para los toros en Zapote y en Pedregal. Y hay una gran cantidad de preguntas y una diversidad de temas. Pero hay uno que llama la atención, porque le muestra a uno una transparencia que es importante, que es significativa. Le preguntan a ambos, ¿Pedregal afectó a Zapote? Y la respuesta de los dos, contundente, fue no. Hay suficiente mercado, suficiente clientela, suficiente dinámica para desarrollar 2 o 3 proyectos de semejante envergadura. Imagínense que en esta ocasión se involucraron 3 de las grandes redes de televisión del país, la cuarta lo está haciendo en estos días fuera de San José, elencos artísticos extraordinarios, toros de altísima calidad, y comentaba en mi casa que con un detalle, al abrirse la competencia, afloran fincas o ganaderías que normalmente no se conocían en el Valle Central y que no estaban expuestos mediáticamente. Es lo que mencionó, por ejemplo, el dueño del toro ganador del Pata de Palo, y dijo: agradezco que se haya permitido que participen quienes tienen 2 o 3 toros de monta y quienes tienen 300, y eso es bueno para un aspecto de la cultura nacional que muchos disfrutamos, otros repudian. Es parte del ser nacional, del abordaje, del acercamiento. Entonces menciono esto como una celebración del voltaje que le imprimen los empresarios y los medios de comunicación a este tipo de actividades culturales. Y desde luego nosotros nos sentimos muy felices del papel que ha tenido Repretel y que han tenido nuestros compañeros de Pelando el Ojo con los refuerzos estelarísimos que tuvieron en las transmisiones. Fue una delicia observar este proceso con una elaboración novelada de una historia en una finca, con el secuestro de un ternero, de un novillo. En fin, fue muy lindo, muy agradable, muy familiar. Y ojalá que estos impulsos se sigan irradiando por todo el territorio nacional. Y precisamente hablando del tema de toros, a esta hora en Santa Cruz, Guanacaste, debe estar abierta la polémica en toda su intensidad sobre dónde se van a realizar las montaderas de toros. Tradicionalmente en Santa Cruz se han realizado en la Plaza López, Plaza de los Mangos, en la entrada de Santa Cruz. Ahí se ha hecho todo.
El Ministerio de Salud advirtió hace 2 años que eso debía cambiar, que era un terreno muy limitado, que había mucho peligro en el entorno, y las autoridades santacruceñas optaron por comprar un terreno de 7 hectáreas para realizar actividades feriales. Ahora hay una controversia entre liderazgos, entre visiones, entre abordajes, el Ministerio de Salud, la municipalidad, la Cruz Roja, los bomberos, el tránsito, sobre el despegue de las fiestas típicas nacionales que arrancan el 13. O sea, tienen una semana para resolver toda esta controversia y ha habido mucha dinámica. Entonces, anhelamos que el pueblo santacruceño y sus autoridades lleguen a un punto de entendimiento que permita preservar la tradición, la calidad cultural, social, vivencial de este evento, y que salgan mano con mano y no frente a frente en la solución de este problema. Hablando de problemas y soluciones, el proyecto de Interlíneas sigue su marcha en San José. Se instaurarían 2 nuevas y una tercera que está en proceso de finiquito para ponerla a operar, pero, y esto lo menciono porque mañana va a estar con nosotros don Gilbert Ureña Fonseca del Foro Costarricense de Taxistas. Con él vamos a hablar de transporte en la modalidad taxi, pero también en la generalidad. Aquí disparamos con cañón contra el empresariado del transporte público, pero en el caso del área metropolitana, imagínense ustedes que todos los cambios que se introducen topan con el hecho de que no hay carriles exclusivos para los buses. Entonces el autobusero anda compitiendo con quienes conducimos vehículos individuales, y cada uno de nosotros quiere los 4 carriles para uno, o los 2 carriles, o el carril para uno. Ojalá que con esta idea de Interlíneas que se fraguó en la administración anterior y que ahora se va a duplicar, haya también la decisión de, si no en todas las rutas, en parte de las rutas haya carriles exclusivos para beneficio de los usuarios, no del empresariado. En el campo mediático, la prensa libre da un salto y se convierte el decano de la prensa escrita de Costa Rica en el primer periódico que se pasa a la modalidad electrónica, digital. Eso va a tener grandes implicaciones. La prensa libre venía ya marcando una pauta diferenciante. Nosotros, quienes estamos en política y en medios, reconocíamos que era un medio muy citadino, muy metropolitano. Con este salto que dan Yari Gómez y el Grupo Extra, abren completamente el espectro comunicacional y le ofrecen la opción de la prensa libre al mundo entero, con la celeridad que tienen las tecnologías y las posibilidades correspondientes en materia de comunicación. Lo celebramos, lo aprovecharemos y estaremos atentos a la evolución que se dé. En Liberación Nacional, tiempos de cambio, ¿para qué? ¿Para quiénes? No lo sé. Habrá Asamblea Nacional en este mes, debería haber Asamblea Nacional en febrero y Asamblea Nacional en marzo. Deben nombrar Comité Ejecutivo Nacional, Directorio Político, tribunales, y se supone que iniciar un Congreso Nacional. En medio, hoy entrevistan al presidente de Liberación Nacional, Bernal Jiménez, y nuevamente arremete contra el ex candidato presidencial Johnny Araya. Ese pleito no tiene fin. Es una historia a veces en silencio, a veces con estridencia, pero que ha estado manifiesta en esa coyuntura dificilísima que enfrenta el Partido Liberación Nacional. El presidente Luis Guillermo Solís dice en declaraciones desde China que ejecución de obra pública es la prioridad y es la ruta estelar de este gobierno en el 2015 para generar empleo, riqueza, distribución, movimiento económico. Nos parece una afirmación correcta, no necesariamente ejecutable.
habrá que ver cómo evoluciona su administración ya en lo que es ejecución del gasto. El 9 de febrero vuelven los centros educativos públicos a las acciones correspondientes y recordábamos en estos días aquel anuncio del INS en que una gran cantidad de pollitos cruzaban una calle y entonces llamaban la atención del cuidado que había que tener con los pollitos. Bueno, a partir del 9 de febrero todos los pollitos chiquititos, menos chiquititos, más grandes y grandotes estarán recorriendo las calles de este país rumbo a los centros educacionales. Tengamos paz, tengamos prudencia, mesura, consideración y cuidado con las nuevas generaciones que van a estudiar. Cerramos Tiro al Blanco, nos vamos y volvemos con la buena nota e inmediatamente después con el fuego cruzado y con usted, que no le abrí línea porque quería recuperar el tiempo que nos habíamos atrasado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy, de veras que es para ponernos frondosos, como para no caber en un asiento, no Rolando González, no, Costa Rica. 2 universidades de Costa Rica, la UCR y la UNA, son los únicos 2 centros de educación superior públicos de Centroamérica que califican entre los 100 ranqueados de Latinoamérica. Algo tiene el agua cuando la bendicen. Aquí somos muy críticos de la inversión en la educación superior. Cuestionamos mucho los abusos que se han venido dando, particularmente en la Universidad de Costa Rica, pero celebramos que su calidad académica, su calidad de investigación, su calidad de inserción en el mundo de competencia intelectual, académica, investigativa, contemporáneo, les permita ser de la selecta élite de los 100 mejores centros de educación superior públicas de Latinoamérica y los únicos 2 de Centroamérica. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Un saludo muy especial para Rolando González y Carlos Roversi y a todos los amigos y amigas de La Hora que Ortiga. Espero que este programa continúe siendo un espacio de crítica constructiva, de crítica objetiva en el campo social y político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, amigas y amigos, volvemos a La Hora que Ortiga. Primicia. En Guanacaste, la Municipalidad de Santa Cruz votó unánimemente a favor de que las montaderas se realicen en la Plaza López o Plaza de los Mangos. Esto lo que significa es que se harán los toros en esa tradicional plaza y todas las demás actividades en el campo ferial y en las calles santacruceñas que se llenan de lo que usted quiera. Parrandera, marimba, guitarra, truénganos y jusínganos. Entonces, ya lo sabe, el 13 empiezan las fiestas típicas nacionales y ya ahora con un acuerdo que nos parece sintonizará a la gigantesca familia santacruceña. Bueno, hoy nos acompaña el diputado Gerardo Vargas Rojas. Gerardo Vargas es un hombre joven, un empresario,
ha estado involucrado en el campo agrícola, en el campo farmacéutico, en el campo agropecuario, fue presidente del Instituto de Desarrollo Agrario, fue presidente de la Unidad Social Cristiana en un momento en que las apuestas corrían en contra con abundancia. Ahora es diputado y además de que mantenemos una muy cálida relación de amistad, le pedí que nos acompañara por un hecho específico. Se preocupó, se atrevió a publicar un artículo en donde le plantea al gobierno una agenda para el 2015. Y eso les cuento que requiere pensamiento, seriedad y determinación. Entonces vamos a hablar con don Gerardo Vargas, como es usual, unos minutitos de desarrollo de su visión de este planteamiento y luego abriremos 905-222-0000, La Ortiga CR, La Hora que Ortiga, por teléfono, Facebook o Twitter, según usted quiera acompañarnos. Don Gerardo, bienvenido a La Hora que Ortiga. Es un honor y un placer poder compartir un rato y además que tengamos refuerzos hoy. Muy buenas noches, Rolando, y muy buenas noches a los costarricenses que nos escuchan y que nos ven a través de Canal 2 y a través de Monumental. Para mí es un honor estar en La Hora que Ortiga. Efectivamente hay mucho de qué hablar, Rolando, para este 2015, en donde todos tenemos buenos propósitos, y me parece que en el caso de los diputados tenemos que tener buenos propósitos con nuestro país, y por eso fue que efectivamente planteamos una agenda para el 2015 sin que sea algo absoluto ni mucho menos. ¿Qué contiene esa propuesta? Lo primero que yo diría es que el 2014 fue un año políticamente hablando que no nos dice mucho más que un cambio del partido oficialista, una recomposición de la Asamblea Legislativa, de las fuerzas y de la parte ideológica del Congreso, y no mucho más que eso. El 2014, la verdad, el pueblo con una gran expectativa que se generó a través de las elecciones que, como todos sabemos, llevaron a las urnas electorales a elegir al presidente de la República, a 1.300.000 costarricenses. Eso generó, y eso significa que hay una gran expectativa en el pueblo costarricense, expectativa que nosotros, los que estamos en política, tenemos que analizar con mucho cuidado. Y me parece que el gobierno de la República, me parece que el Poder Ejecutivo, con todo respeto, no ha tenido ni idea o no ha demostrado tener idea del cambio que prometió. Es por ello, y con el propósito de que no se trate este año 2015 de otro año perdido, que planteamos una agenda que contiene, primero, enmendar los errores cometidos, y hablo básicamente del tema del levantamiento del veto. Me parece que el Código Procesal Laboral o la reforma procesal laboral tiene mucho de bueno, como todos hemos reconocido. Sin embargo, hay algunos temas como la huelga en los servicios esenciales, en donde una amplia mayoría de los costarricenses entendemos y sabemos que hay un error y que debe regularse, debe modificarse. Y por otro lado, me parece que una amplia mayoría de costarricenses reconocemos que el presupuesto nacional aprobado por 7.9 billones de colones debe revisarse. Me parece que mediante un presupuesto extraordinario el gobierno debería mostrar que efectivamente tiene la voluntad de no ser un gobierno dilapidador de recursos, y esos son dos errores que planteamos, pues deben revisarse y deben replantearse. Por otro lado, hablamos en nuestro planteamiento de generar una reactivación económica. Pasa por el tema acá de la regulación del mercado energético para integrar mayor participación privada en la producción de energía. Tenemos un grave problema energético en este país y creo que no los hemos tomado con seriedad. El tema de Ruta 32,
el tema del fideicomiso de la carretera San José-San Ramón, y algo que en estos días tuvimos una buena noticia, que es el acuerdo, se hace un acuerdo recientemente, en esta semana, entre China y Costa Rica para establecer el tema de zona económica especial, que ya sabemos que es una buena noticia para el país. Sin embargo, un paso previo a ese acuerdo debió haber sido la aprobación de un tratado que tiene meses de estar en la Asamblea Legislativa esperando la aprobación, que es el Tratado de Inversiones, de Protección de Inversiones Recíprocas entre China y Costa Rica, y que debe estar dentro de esa agenda a la mayor brevedad posible, y debe aprobarse a la mayor brevedad posible, porque sabemos que esto le daría luz verde a la zona económica especial, que como sabemos beneficiaría provincias y lugares en donde en este momento no hay el empleo necesario, empezando por Punta Arenas, Guanacaste, Limón, Turrialba y San Carlos. Es un planteamiento que viene de meses, incluso viene del gobierno anterior. Me parece que con el acuerdo que suscribe el presidente en China va en esta línea, pero debe necesariamente que conocerse en la Asamblea Legislativa el Tratado de Inversiones, de Protección de Inversiones Recíprocas. Y el otro tema es de saneamiento de la hacienda pública, entrarle al tema de exoneraciones, entrarle a regular el gasto en instituciones descentralizadas, entrarle a los disparadores del gasto. Hablamos de las reformas legales para lograr regulaciones más estrictas, y habrá que discutirlas en el tema de pensiones con cargo al presupuesto nacional, al tema de empleo público, respetando lógicamente derechos adquiridos, pero regulando lo que son algunas expectativas de derecho que no nos parecen sanas para el país, y pues entrarle al tema de las convenciones colectivas, a la regulación de las convenciones colectivas. Básicamente ese es el menú que planteamos, y bueno, yo le agradezco a usted, don Rolando, por haber valorado ese planteamiento. En estos días le estaremos haciendo llegar una carta al señor presidente planteándole una agenda, porque la verdad es que en el 2014 sentimos, y es mi primera vez como diputado, no sé si será que por novato o por debutante estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, pero yo echo de menos que el Poder Ejecutivo plantee una agenda coherente. De hecho, el mes de agosto en extraordinarias me parece que fue un mes perdido, en donde muchas comisiones ni siquiera sesionaron, y lo que va de diciembre en extraordinarias pues también me parece un mes perdido, y no quisiera yo que el 2015 sea un año perdido. Estamos esta noche en Fuego Cruzado con el diputado Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. El tema medular es su propuesta de agenda nacional para el 2015, que, como él lo ha explicado ampliamente, se origina en su percepción de lo que fue un 2014 poco fructífero. Hoy es oportuna la ocasión para recordarle a quienes ya lo han oído, y para mencionarle a quienes no lo han oído, que en mi caso, como conductor del programa, yo no interactúo con los invitados de la Asamblea Legislativa como diputado, porque para eso está la Asamblea Legislativa, sino que aquí abrimos cancha para que el invitado pueda desarrollar sus temas y que usted pueda interactuar. Obviamente sí planteamos preguntas, pero no es abrir debate sobre apreciaciones que tengamos. En el caso de Gerardo Vargas hay una enorme coincidencia con muchas de las cosas que ha mencionado. 905-222-0000, el acceso telefónico. La Ortiga CR, el acceso en Twitter, y La Hora que Ortiga, el acceso en Facebook, para que usted nos acompañe y nos dé su punto de vista. Don Gerardo, en medios de comunicación hoy informan que Costa Rica recibe una donación no reembolsable de parte del gobierno chino de 13.000 millones de colones, y a la par publican algunos medios otra información en el sentido de que mientras Costa Rica recibe ese aporte, Rafael Correa obtiene créditos por 6.300 millones de dólares. O sea, Costa Rica 24 millones de dólares,
Donados, Ecuador, $6.300 millones en crédito. ¿Cuál es su apreciación como político, como diputado, como representante popular sobre ambos elementos? Debo anticiparle que ayer, en buena nota, el tema medular fue la oportunidad que tenía el presidente Solís Rivera al presidir CELAC, al ser un especialista en materia internacional y al tener un escenario como la cumbre CELAC-China para hacer sus planteamientos. Sí, sin duda alguna el presidente tiene, y el país tiene una oportunidad interesante, una oportunidad nada despreciable al ser sede de la CELAC. Bueno, como donación, pues nos parece bueno para el país, nos parece que debe haber un control, debe haber una garantía de transparencia en el manejo de esos recursos. De hecho, planteábamos en redes sociales, bueno, que esos fondos deben manejarse de la forma más transparente posible. Pareciera ser una suma que se queda corta si nos comparamos con lo que usted ha mencionado de Ecuador, fue que mencionó, perdón. Exacto. Orlando. Sí. Sin embargo, pues no soy quien para juzgar qué pesó en el gobierno chino para ser tan generoso con Ecuador. Lo importante acá es cómo va a aprovechar el país esos recursos. Planteábamos en redes sociales hace un rato, y me atreví incluso a enviarle hoy una nota al señor presidente de la República planteándole utilizar esos dineros para amortizar a la deuda. No sé qué condicionamientos tienen por parte del gobierno chino, pero le planteaba mediante una nota el día de hoy al señor presidente de la República utilizar esos dineros para amortizar la deuda que tiene el Estado costarricense, la vergonzosa deuda que tiene el Estado costarricense con la Caja Costarricense de Seguro Social, habiendo tantas emergencias, por ejemplo, en falta de infraestructura. Cito el caso de la provincia de Punta Arenas, con el Hospital Monseñor Sanabria, donde hemos visto ya reflejado en infecciones y demás las consecuencias de la falta de un hospital. Y decíamos, bueno, ¿por qué no esos dineros se pueden destinar para cancelar esa deuda y que esos dineros sean utilizados por la Caja para atender esas emergencias? En fin, me parece que lo importante es en qué se van a gastar esos recursos y de qué forma se van a gastar. El presidente y su partido han sido muy críticos, muy rigurosos cuando han estado en la oposición en cuanto al manejo de esos recursos proveniendo del exterior. Yo tengo la expectativa que de igual forma manejen de forma rigurosa y transparente esos recursos. Dicen ya nuestros ortigosos que el Tribunal Supremo de Elecciones suspende la suspensión de Johnny Araya en Liberación Nacional, o sea, sigue jugando, esperará a que resuelvan el amparo electoral. Y Ricardo Borges nos saluda efusivamente con comentarios muy positivos sobre el programa, se lo agradecemos. Buenas noches, ¿quién llama y qué nos plantea? Buenas noches, señores, habla José Sánchez. Adelante, don José. Mire, es la primera vez que escucho el programa. Realmente yo tengo ahí, para serle muy sincero, anticuerpos, digamos, con el señor Roversi, pero sé que es parte de su programa y estoy escuchando desde hace mucho rato y con mucha atención los planteamientos que están haciendo. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país donde un ciudadano común y corriente como yo puede comunicarse vía ondas de radio con un diputado. Tal vez el puesto, ¿qué le digo?, público más desprestigiado de este país, porque no es cualquiera el que se atreve a ser diputado en un país como este con lo despreciada que está la Asamblea Legislativa. Yo quisiera, si no es mucha la molestia y sin robarles mucho tiempo, hacer una analogía
que un día de estos hablaba con mi hermano y se lo planteaba. Un hombre dedica toda su vida a hacer que su hijo crezca, se haga profesional, todo su empeño lo pone para que sea un ser humano de calidad, un excelente profesional. Este muchacho crece, estudia, saca un doctorado, estudia en un montón de lugares y cuando ya está profesionalmente posicionado, su propio padre se encarga de llamar a las amistades, de pasar correos para que este muchacho no consiga trabajo en ningún lado, que no pueda hacer nada. Eso fue lo que hizo Otón Solís con el PAC. Se dedicó total y completamente a hacer crecer a la criatura y cuando la criatura era grande le está bloqueando todas las posibilidades de hacer un buen gobierno. Yo creo que la Asamblea Legislativa debería de darse el chance que nos dimos 1.300.000 costarricenses de tener un gobierno diferente. Lo que pasa es que me enseñaba un señor taxista hace unos días y me decía, mire, yo tengo muchos años de vivir fuera de Costa Rica. Yo trabajé en barcos muchos años y estuve fuera de Costa Rica y cuando llego ahora a Costa Rica me doy cuenta de que el costarricense no sabe votar. Vota por presidente porque quiere un cambio y vota por la Asamblea Legislativa en contra porque no quiere un cambio. Muchísimas gracias a José Sánchez por su comentario. Hemos extendido un poquito el elástico porque don José, él lo dijo francamente que era su primera participación. Normalmente en la hora que Ortiga somos concretos, directos, ortigosos y respetuosos. Todo lo cumplió don José, salvo que nosotros le dimos un poquito más de elasticidad. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Adolfo Campos. Don Adolfo, adelante, por favor. Mucho gusto. Uno, si yo fuera el gobierno, yo le haría caso a Otón Solís. Es uno de los más inteligentes. Número dos, un saludo para todos, por supuesto, al señor diputado. Usted va a aprobar el IVA, los impuestos que seguro van a poner o no va a aprobar. Y tercero, ahí me disculpan, pero con la noticia deportiva que se dio hoy a las 5, yo si fuera morado devolvería esa copa. Muchas gracias. Para que ya se fue Suco, si no piensa que nosotros estamos echando carbón. Ya oiremos sobre eso. Buenas noches, ¿quién nos llama? Oímos esta llamada, le pasamos la palabra a don Gerardo y luego volvemos al ciclo. ¿Quién nos llama? Buenas, don licenciado Rolando, le habla Carlos Solera Quesada de Heredia. Carlos Solera Quesada, para servirle. Adelante, don Carlos. Quiero hacer una queja a través de este programa sobre el efecto de la especulación en el sorteo de lotería que hemos tenido en este fin de año. Lo que sucede es que a nadie se le puede negar el derecho a la compra, pero cuando se compran en grandes cantidades, las cuotas de participación y trabajo de los vendedores normales tienden a minimizarse. Y esas cantidades grandes que han comprado las tiran en la calle a la reventa. Quiero hacerles una observación de si es posible crear una cuenta electrónica del Poder Judicial en el que el usuario y el costarricense, cuando vea una acción que está fuera de ley, la pueda videograbar con su celular y enviar al Poder Judicial, a efecto de que con el esfuerzo de ustedes, compañeros diputados, se puede hacer una ley que pueda usarse eso como un elemento en un juicio, ya tanto sea para una contravención en el Tribunal de Fragancias o en un tribunal superior, porque estuve intentando comprar un número que se me apetecía en los diferentes sorteos y al ver que las personas nos irrespetaban con un sobreprecio se echaban a reír. Y yo les dije, acuérdense de mí, voy a buscar los medios y la forma para de una vez por todas acabar con este descaro, este cinismo, porque nosotros los usuarios tenemos el derecho de comprar las cosas al precio justo de por ley. Y otro aspecto que quiero mencionar es, les deseo lo mejor para este año, don Rolando. Gracias porque su programa estimula la conciencia nacional, estimula la participación activa del ciudadano, y todo aquel ciudadano que tenga una buena idea y que la pueda participar en su programa, bienvenida sea. Muchas gracias. Muchas gracias a don Carlos Solera. Entonces, recojo los temas nucleares. Don José Sánchez
el país no sabe votar, don Adolfo Campos, IVA, don Carlos Solera, Junta de Protección Social y Especulación. Nos contesta con sus puntos de vista el diputado Gerardo Vargas Rojas. Bueno, José Sánchez, en realidad pues respeto su apreciación. Sin embargo, desde pequeño aprendí que la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo podría equivocarse, pero debo ser respetuoso de las decisiones del pueblo. Por supuesto que uno quisiera una asamblea legislativa que logre ponerse de acuerdo más fácilmente, y un poder ejecutivo que le dé dirección a esa asamblea legislativa, le dé una ruta, un rumbo. Sin embargo, no lo hemos tenido. Creo que ha habido buena voluntad de parte de la asamblea legislativa. Debo decirle, como diputado del Partido Unidad Social Cristiana, que el 1 de mayo llegamos con la ilusión de construir, con la ilusión de ayudarle al señor presidente de la República a trabajar por este país. Tan es así que dimos nuestros votos para que el directorio estuviese presidido por un presidente de la confianza de don Luis Guillermo Solís, de la confianza del partido de gobierno. Sinceramente yo me siento decepcionado porque el partido de gobierno no ha cumplido con su parte en el trato. Su parte en el trato era una agenda de trabajo, su parte en el trato era no levantar el veto al Código Procesal Laboral hasta que no buscáramos una solución costarricense, una solución consensuada. Incluso se fijaba un año para trabajar en eso, y pues, sin dar ninguna explicación ni antes ni después del levantamiento del veto al Código Procesal, a la reforma procesal laboral, simple y sencillamente se levantó y se incumplió el acuerdo. Con esto no quiero decir que no apoye la reforma procesal laboral y que no apoye lo mucho de bueno que tiene esa reforma procesal laboral. Sin embargo, queríamos corregir lo poquito malo que tenía la misma, o que tiene la misma, antes de que se diera una solución unilateral como fue el levantamiento del veto. En fin, debo decir que efectivamente hemos tratado de hacer un esfuerzo, lo hemos demostrado en temas claves: ley de expropiaciones, crédito para la infraestructura del BID de $450 millones, crédito para geotermia. Nos pusimos de acuerdo para limitar incluso las remuneraciones de los diputados. Nos hemos puesto de acuerdo y unánimemente hemos sacado reformas interesantes. Sin embargo, no hemos tenido una dirección del Ejecutivo, no hemos tenido pues una ruta clara, y es lo que estamos tratando de plantear. Con el tema del IVA, debo decirle que hasta que el gobierno de la República no cumpla con algunas primero promesas que hizo en la campaña, lo primero que prometió el señor presidente de la República fue que no iba a hablar de nuevos impuestos o de reformas que hicieran más gravosa la carga tributaria a los costarricenses, hasta que durante 2 años no demostrara ser buen administrador y ser buen cobrador de los recursos. Me parece que el señor presidente no ha llegado al año y ya está pretendiendo hacer, o ha anunciado paquetes fiscales y ha anunciado reformas para nuevos impuestos y para modificar los existentes, sin haber cumplido con esos 2 años a prueba, con esos 2 años en donde le iba a dar confianza a los costarricenses. Me parece que debe haber una agenda previa, una agenda como la que planteamos, sin que necesariamente estemos cerrados a que tenga que ser esa agenda con esos puntos exactos, sino que haya alguna agenda que podamos razonar, que podamos discutir en cuanto a reactivación económica, en cuanto a control de los disparadores del gasto, en cuanto a... Es decir, hay temas que hay que conversar antes de irse directamente en cuanto, por ejemplo, simple y sencillamente ser, o demostrarle a los costarricenses ser un gobierno gastón. Es decir, como aprobar o impulsar un presupuesto de 7.9 billones. Me parece que todas esas señales dan desconfianza a los costarricenses, y no podríamos entrarle directo a nuevos impuestos o al IVA sin antes que hablemos algunos asuntitos. 2 directas, la de don Carlos Solera, Junta de Protección Social, le pediría ser concreto, y la otra, usted la contestó en Twitter, pero la retomamos acá.
¿Se perfila usted como jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana? Bueno, lo de don Carlos Solera más era una denuncia, me parece a mí. Hemos tomado nota. Preguntó si podría haber una ley que convierta en prueba un video. Bueno, vamos a analizarlo. No podría yo en este momento, sinceramente, contestarle. Vamos a analizarlo y pues veremos el ambiente que tiene el mismo. En cuanto a la jefatura de fracción, primero, no estoy yo trabajando por un puesto, ni este puesto, ni ningún otro puesto. Yo creo que tenemos que trabajar con madurez los 57 diputados por el puesto que ya tenemos, ya por la responsabilidad que nos otorgó el pueblo, y en realidad pues no es un tema que yo esté valorando en este momento, es una decisión que tendrá que tomar la fracción. Yo prefiero quedarme desde la llanura, prefiero tratar de aportar. Mi prioridad en este momento no es un puesto, sino es una agenda país. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy nos acompaña el diputado Gerardo Vargas Rojas de la Unidad Social Cristiana. Hemos abordado diferentes temas y nos pregunta don Orlando Palma, a ambos, pero yo se la dirijo a don Gerardo, ¿cómo visualiza la obra en construcción de la carretera Nueva San Carlos? ¿La irán a concluir en esta administración? Gracias, buenas noches. Aprovecho para expresar mi sentida condolencia y en nombre del programa a la familia de don William Herrera, un eterno luchador por esa carretera San Carlos. Falleció, hoy lo están velando, mañana será su funeral. Un empresario empeñoso, exitoso, metido de cabeza en este tema desde hace 2 décadas, y quién sabe hasta cuánto lo habrá afectado en su salud ver cómo la criatura no se consolidó. Ahí sigue como en fases y en procesos que no concluyen. Entonces la pregunta es si el diputado Gerardo Vargas ve que esa obra se concluye en este gobierno. Bueno, yo quisiera, don Rolando, decirle a usted y a toda la audiencia que sí. Sin embargo, como la rana, a veces quisiera contestarle que sí, sin embargo recuerdo lo inoperante que ha sido hasta ahora el gobierno, y entonces me doy cuenta que no puedo contestarle con esa firmeza que quisiera contestarle, con ese positivismo. Los sancarleños, los habitantes en general de la zona norte merecen una carretera mejor, han luchado por eso. He visto muchas personas entregar años de su vida, como usted bien lo mencionaba con el caso del señor que mencionó. Sin embargo, pues no se ha resuelto el tema como todos quisiéramos, y quisiera ser positivo, pero lamentablemente no tengo elementos para poder serlo. Tenemos llamada 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Gerardo, 19 de enero, regreso de la Asamblea Legislativa a sus labores ordinarias. Para ese momento ya habrán pasado prácticamente 2 meses y medio de las segundas sesiones extraordinarias de este gobierno. ¿Cuál es su panorámica? ¿Qué espera que encuentre la Asamblea Legislativa en materia de agenda, en materia de concertación? Bueno, dependemos, como usted lo dice, del Poder Ejecutivo para la convocatoria. Yo quisiera que el Gobierno de la República, que el Poder Ejecutivo entienda la buena voluntad que ha habido en las 9 fracciones legislativas para tratar de llegar a acuerdos. Sin embargo, a veces siento que no han entendido cuando uno ve una agenda desordenada, una agenda que no guarda ninguna coherencia, cuando uno ve que hubo mesas de diálogo en donde incluso se nos hizo ir a los diputados. Yo con mucha ilusión vi a los diferentes diputados, las diferentes diputadas, todas las fracciones tratar de participar de esas sesiones, de esas mesas de diálogo en donde se supone que se iba a conformar la agenda, y al final
creo que no se tomó para nada en serio, creo que fue tiempo perdido las mesas de diálogo, sinceramente, por lo menos con los diputados. Siento que no ha habido un orden, una coherencia, y no ha habido ni en agosto ni en las actuales sesiones una ruta clara, una dirección. Aquí es donde uno se pone a cuestionarse aquello de los planes de trabajo, los planes de gobierno que el Tribunal Supremo de Elecciones y la legislación electoral hacen o señalan como requisito indispensable, y al final, si uno se pone a revisar el plan de gobierno del partido oficialista, ve que, o se da cuenta que el Poder Ejecutivo no está en esa misma dirección. Entonces ahí donde uno dice, bueno, de cierta forma, hasta dónde esto no es engañar al pueblo, presentar un plan de gobierno y al final no seguir esa misma dirección, hasta dónde es volver a jugar con el pueblo o con los diferentes sectores y hasta con la misma Asamblea Legislativa que representa al pueblo, citar a los diputados a mesas de diálogo y al final presentar una convocatoria totalmente diferente. Bueno, hace unos minutos daba la condolencia a la familia de don William Herrera por su fallecimiento, y me informan del deceso del colega Gonzalo Montoya, educador de la escuela José de San Martín del barrio San José de la Juela, que también falleció hoy, un profesional joven con una afección de lo que uno llamaría un cuadro gripal severo, y acabó con su vida. Para su familia, nuestra solidaridad, nuestra expresión de cariño desde la hora que Ortiga. Tenemos una llamada, 3 llamadas, vamos a recibirlas todas seguidas y yo le adiciono una última pregunta a don Gerardo, y con esos 4 elementos nos vamos en el programa de hoy. Buenas noches, ¿quién llama y qué plantea? María Solano, muy buenas noches. Buenas noches, doña María, adelante. Mire, ustedes 2 diputados de diferentes fracciones y Rolando González, con bastante experiencia en esto. ¿Qué van a hacer ustedes 2 con el puesto de Fernando Naranjo? Que a cómo va, por lo que yo escucho, habrá que entregarle el Banco Nacional, 85 millones en aguinaldo y por ahí de 53 millones de premios por trabajar bien. Ahora como en octubre fue eso. Yo siento que esto es una barbaridad que ustedes tienen la obligación de detener. Muchas gracias. Muchas gracias a doña María Serrano. Siguiente llamada, ¿quién habla? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Gerardo García. Don Gerardo, adelante. Buenas noches. Qué interesante que están ustedes 2 representantes de los 2 partidos bipartidistas. Me da mucho gusto que estén juntos. Mi manera de pensar es lo siguiente: tenemos más de 60 años de ser gobernados por el bipartidismo, que desde los cuales ustedes son representantes de esos partidos y que estamos metidos en una olla sin fin por culpa de los partidos de ustedes. Y me da la impresión que ustedes tienen como especie de una cierta molestia porque viene un nuevo partido a hacer un cambio, y en lugar de ayudarle a este nuevo partido se paran en la escoba como buscando la manera de que este nuevo gobierno se alinee al bipartidismo. Yo lo que les digo a ustedes es que dejen trabajar. Lo que ustedes no han hecho en más de 60 años, no va a venir este señor a hacerlo en 4, mucho menos en un año, mucho menos en los 90 días. Trabajemos para Costa Rica, no trabajemos para los partidos políticos que nos tienen hasta el pescuezo. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Yo creo que el viernes vamos a tener programa con Ortiga Libre. Yo invito a don Gerardo a que llame y tenemos un intercambio sobre ese aspecto, porque hoy el invitado es don Gerardo Vargas. Última llamada. Eso como para un programa entero, don Rolando. Sí, claro. A mí me encantaría. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Eduardo Guzmán a la orden. Adelante, don Eduardo. Bueno, más que todo 2 puntos claves
para el señor diputado que está ahí presente. Dicho sea de paso, me parecen muy buenas sus apreciaciones en cuanto a la función que él está haciendo en esta administración. Y entonces por ahí va la historia de un par de consultas que tengo. En el caso de la agenda que él está presentando, él acaba de manifestar que no necesariamente sea única, pero ¿qué pasa si entonces uno o varios diputados más podrían presentar una agenda diferente, como quien dice, para pasar el tiempo o para hacerle la contra, etcétera? Esa es una. Y la otra, como vemos el panorama que él está planteando, por ejemplo, hay diputados que en algunos medios de comunicación escritos manifiestan que van a presentar algunas apreciaciones, por ejemplo, sobre lo que es la ley de in vitro. Entonces, cuando algún diputado tiene X cantidad de detalles sobre la ley de esto de in vitro, entonces me parece a mí que si tantas fallas tiene la ley esta, imagínense si un diputado presenta tantas situaciones en contra de lo que se puede hacer la aprobación de esta ley, entonces prácticamente no va a alcanzar los 4 años para hacer un tipo de ley o derogarla. Así muchísimas que, gracias. De esa manera, Gracias a don Eduardo. Ha sido muy divertido. Es el primer programa desde que volvimos el 1 de septiembre que no entra un solo Jorge, porque siempre entran 2 hasta 5 Jorges por programa, hoy ni uno. La mía es concreta porque lo que nos queda es 1 o 2 minutos. ¿El Partido Republicano Social Cristiano afecta a la unidad social cristiana o no? Bueno, trataré de aprovechar los minutos que nos quedan. No sin antes, don Rolando, aprovechando que usted envió un mensaje solidario a las familias de 2 personas que partieron hacia la eternidad, quisiera enviar un saludo fraterno a la familia del exdiputado Jorge Eduardo Sánchez Ibaja, que ayer tuvo el deceso de su señora madre. Sí, ayer lo comentamos extensa y sentidamente. Muy bien. Muchas gracias por esos segundos. Con relación a lo de don Fernando Naranjo, yo más que lamentarme, que la verdad es lamentable por la escandalosa suma que le llega todos los meses a don Fernando Naranjo, le diría a la persona que llamó que la fracción del Partido Unidad Social Cristiana ha presentado un proyecto de ley para regular los salarios de lujo, para que nadie en la función pública gane más de 18 veces lo que gana el que gana menos. Eso no es una cifra antojadiza, es una cifra que se utiliza en la empresa privada dentro de las reglas de la responsabilidad social empresarial. Con relación al bipartidismo, yo quisiera como 1 hora para contestarle al señor. Yo le quiero decir que los problemas de un país, los problemas de una sociedad son eternos. Siempre vamos a enfrentar problemas. Y si bien es cierto, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional han gobernado y han cometido errores, también han hecho grandes aportes, han dado grandes aportes a este país. Yo creo que aquí la solución no está en cambiarse de partido, fundar un nuevo partido y ponerle colores diferentes. Vea usted, el señor presidente de la República fue secretario general de Liberación Nacional, y ya porque se cambió de colores, ya porque se cambió de partido, ahora es bueno y antes era malo. Los 2 vicepresidentes fueron ministro y viceministro, don Eli Fallas 2 veces de la Unidad Social, de gobierno de la Unidad Social Cristiana, y fue doña Ana Elena Chacón viceministra de Seguridad de un gobierno del Partido Unidad Social Cristiana. Don Víctor Morales Mora fue ministro del gobierno de varios gobiernos social cristianos, y en fin, hay cantidad de ministros que fueron y presidentes ejecutivos que ocuparon puestos en esas administraciones que usted dice, estimado oyente, que fueron los que causaron el desastre actual. Entonces no se trata acá de los colores de un partido o de otro que esté en gobierno. Quiero decirle que nosotros desde la Unidad Social Cristiana llegamos el 1 de mayo a construir, tan es así que lo demostramos siendo generosos, dándole la presidencia del Congreso con nuestros votos a el partido oficialista. Hasta ahora
hemos apoyado al gobierno en todo lo que hemos podido, lo que no significa que no podamos hacer control político, lo que no significa que no podamos plantear nuestra preocupación ante la falta de rumbo que tiene este país, ante la carencia de ideas que ha demostrado el gobierno de don Luis Guillermo Solís. De verdad que sería engañar a la gente no plantearle nuestras preocupaciones, que son muchas y muy profundas. Y con relación a si varios diputados presentaran una agenda, al igual que lo ha hecho este servidor, yo quisiera decirle que no me preocupa para nada. En el Parlamento se va a eso, se va a discutir, se va a analizar, y ojalá muchos diputados y ojalá el gobierno planteara su propia agenda y la podamos discutir y podamos llegar a consensos, porque no se trata aquí de imponer, sino que se trata de dialogar, se trata de buscar soluciones y demás. Don Rolando, y con relación a la pregunta suya, si la formación de un nuevo partido afecta a la Unidad Social Cristiana, yo quiero decirle con mucho respeto que no solo se crea un partido en los últimos años, se han creado muchos partidos, y ahora las reglas para crear partidos son tan sencillas que ni siquiera distritales hay que hacer. Entonces hay partidos que hacen sus asambleas en garajes ahí con 5 personas por cantón, y pues bueno, hay que respetar la decisión de las personas. Hay gente valiosa que se ha ido para otros partidos, no solo de la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio, todos los partidos, y pues es parte de las reglas de una democracia, tenemos que ser respetuosos, y más que preocuparnos por lo que hacen otros partidos, me parece importante que la Unidad Social Cristiana se preocupe de construir, de aportarle al país, y que ojalá que todos los partidos políticos entendamos que no somos un fin en sí mismos, que tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea, que es la de construir patria, la de plantear soluciones y la de hacer que cada día este país sea un país más justo y más próspero. Muy bien, amigas y amigos, vamos cerrando nuestro programa de esta noche para continuar en la ruta de la ortiga. Sobre el tema del bipartidismo me quedé pensando, porque no hay nada más complicado que tirar piedra para arriba cuando uno tiene techo de vidrio. El bipartidismo hoy es el FAC, el Partido de Acción Ciudadana, y el Frente Amplio, en los hechos, no en lo que yo quiera decir. Entonces, por eso digo que todos estos temas se pueden extender el viernes, que tenemos barra libre de ortiga. Así es que nos daremos gusto con quienes nos llamen. Nos despedimos con una anotación. Hoy hemos tenido un refuerzo. Gerardo José Vargas es el hijo del diputado Gerardo Vargas Rojas. Hoy ha venido, aunque está jovencito, le ha puesto atención al programa y ha estado dedicado a observar cómo es que se dinamiza esta actividad. Y hoy le ha tocado, además, ¿en cuál? En la voz. Ahí lo tienen en cámaras. Vea qué cantidad de pelo. Ya me decía yo un poquitito de eso, ¿verdad? Muchas gracias a Gerardo José, porque hoy nos hemos visto 2 veces. Y además, Alexander Víquez, Carlos Monjes, Suco Aguilera, Marco Ramírez, Solman Rimo, Larrigo González, Carlos Roverse a la distancia, y este servidor les decimos muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos mañana con Gilbert Ureña, un taxista, un dirigente del transporte colectivo, que viene a hablar sobre el transporte público. Podemos terminar hablando igual de política, porque también ha tenido su propio partido político. Buenas noches, que descansen. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.